Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días a todos. Un cordial saludo. Espero que la estén pasando muy bien en esta etapa, en este proceso que estamos viviendo, con esta situación. Mi nombre es Antonio Araya Ríos. Ahorita mi compañero se va a presentar. Este, esta exposición responde al curso Soporte Técnico impartido en la Universidad Nacional eh, en la carrera de Ingeniería en Sistemas. El académico a cargo del curso, a quien le mandamos un respetuoso saludo, Cruz Sancho Steven. Edgar. Sí, buenas tardes buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Edgar Amor Lazo y a nosotros nos corresponde el tema de unidades de almacenamiento RAID, backup físico y backup en la nube. A continuación, mi compañero Antonio nos estará explicando el bloque. Primeramente vamos a tener esta exposición, la hemos dividido objetivamente en 8 bloques muy bien identificados. Ya ahorita estamos primeramente en el primer bloque, estamos en el bloque de apertura, en el que vamos a explicar bien quiénes somos, presentarnos, un poco saludarlos, explicarles bien cuál va a ser la división de estos bloques. Luego vamos a tener la introducción, un poco, hablarles un poco qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a aprender. Después de ahí vamos a tener un bloque que vamos a hablar un poco de lo que es el backup físico, entender también qué es backup, a qué nos referimos cuando hablamos de backup físico, un poco de lo que es lo que teníamos inicialmente, ¿verdad? Que dónde era que se almacenaba la información antes, y luego cómo fue que nos migramos a un proceso y que ahora lo que más se utiliza a nivel mundial es el backup en la nube, ¿verdad? Es el almacenamiento en la nube. Todos, por lo menos todos, tenemos una cuenta, la mayoría de nosotros tenemos una cuenta en la que almacenamos nuestra información, nuestras fotos, nuestros videos, nuestros documentos importantes en la nube. Vamos a hablar un poco qué es el RAID, a qué nos referimos cuando hablamos de RAID. Vamos a tener también conclusiones generales, qué fue lo que aprendimos, qué no aprendimos, qué fue lo que vimos en esta investigación. Bueno, y en la exposición original teníamos también un espacio 7 y un espacio 8, que era un poco en espacio 7, un poco para dudas, comentarios. Ahí teníamos un espacio de retroalimentación entre nosotros. Y finalmente teníamos por ahí previsto una actividad de cierre, ¿verdad? Estaba bien, bastante interesante, ¿verdad? Pero por la situación esta no la vamos a poder desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, podemos seguir con lo que es la introducción. En este bloque introductorio, básicamente lo que queremos mencionar es que cuando se inventaron las computadoras, ¿verdad? Las computadoras nacen con la necesidad de hacer nuestra vida más fácil, ¿verdad? De hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Y todas estas situaciones, todas que ya manejamos, ¿verdad? Con el tema de las computadoras, para hacer nuestra vida más fácil en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, ¿verdad? Y todo esto fue creciendo y fue creciendo. Pero junto con esta necesidad de crear estas máquinas calculadoras, también nace la necesidad de guardar la información, de respaldar la información. ¿Qué pasa? Yo tengo esta información, pero ¿cómo yo la puedo guardar? ¿Cómo puedo salvaguardar por si yo necesito esta información más adelante? Es ahí donde nace la necesidad de inventar el almacenamiento. Entonces vamos a ver un poco de este tema. Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, es muy, muy importante que manejemos estos conceptos y lo vamos a ver más adelante. Bien. Segundo. Entonces, ¿qué es el backup? Muy bien. El backup básicamente se refiere a, es una palabra en inglés y se refiere a almacenar. Básicamente porque es importante hacer esta aclaración, ¿no? Porque vamos a hablar mucho de backup físico, mucho de backup en la nube,
Y lo que queremos decir con backup básicamente es eso, almacenar, ¿verdad? A eso nos referimos. Ahí podemos dar unos conceptos, tal vez vamos a ir desarrollando mejor la idea con el desarrollo de esta exposición, pero backup, entendamos por ahorita que es básicamente eso, almacenar. Sí, seguidamente vamos a dar una breve explicación de introducción a los temas que vamos a desarrollar. Bueno, existen dos maneras de almacenar la información: la manera tradicional, que es en físico, y la otra manera, que sería en la nube. Eh, bueno, seguimos con el almacenamiento físico. Primeramente voy a dar un resumido definición de almacenamiento físico, que sería el uso de dispositivos de entrada y salida que se pueden conectar físicamente a cualquier dispositivo que lo permita. Eh, Esa sería la definición. Ahora continuaríamos con algunos de los dispositivos que nos permiten guardar información de forma física, que entre los cuales estaría el disco duro. Bueno, el disco duro es un dispositivo en el cual el almacenamiento de información es de forma permanente. Su estructura física es magnética y mecánica, con partes móviles, siendo más delicado que otros dispositivos de almacenamiento. El disco duro contiene ciertas especificaciones de hardware, que entre las cuales estarían la capacidad. Esta es en la actualidad la capacidad común de un disco duro. Se mide en cientos de gigabytes, alcanzando ahorita mismo los cientos de los terabytes. Luego seguiría la velocidad de rotación, que consiste en la velocidad que giran los discos, medida en revoluciones por minuto. La gama media de discos duros tiene una velocidad de 7.200 revoluciones por minuto. Existen velocidades mayores, pero estas son destinadas para el uso profesional. Luego seguiría lo que es la velocidad interna, que este parámetro depende de la velocidad de giro y de las revoluciones de las partes mecánicas y de la velocidad de las partes mecánicas. Hay que tener en cuenta que conforme se va llenando el disco duro, su velocidad disminuye. Luego seguiría el tamaño de buffer o memoria caché, que esta básicamente lo que cumple es ser un tipo de memoria intermedia entre la parte rápida del disco duro, que sería la controladora, y la parte lenta, que serían las partes internas mecánicas y magnéticas. Luego seguiría la velocidad externa, que la velocidad externa sería la velocidad a la que la interfaz transmite los datos entre la salida del disco duro y el resto de los componentes de la computadora. Luego tendríamos tipos de interfaces. Tenemos la interfaz ATA, que esta se distribuye en canales, que emplea cables planos que permiten un máximo de 2 dispositivos por cable. Esta configuración necesita se divide en maestro, que sería la principal, que controlaría las demás; esclavo, que sería la que necesita de una parte maestra; y selección por cable, que esta sería a preferencia del usuario. Luego tendríamos la interfaz SCSI, que esta se usa más en lugares de trabajo. Entonces, para
uso doméstico no se usa mucho. Luego vendría la más común, que sería la serie ATA o SATA, que en la actualidad es la más común, como ya lo dije. Se vive en SATA 1 con una velocidad de 150 megabytes por segundo, SATA 2 que tendría una velocidad de 300 megabytes por segundo, SATA 3 con una velocidad de 600 megabytes por segundo. Eh, luego tendríamos el siguiente dispositivo físico, que sería la unidad de estado sólido, que este dispositivo usa una memoria no volátil para almacenar datos y tiene la tecnología de memoria que usa es un tipo de memoria llamada NAD, que se divide en ciertas tecnologías, que sería la la SLC, que sería Single Level Cell, único nivel de celda. Este tipo de unidad, este tipo de tecnología de unidad NAD, solo posee un bit de información en cada celda. Al ser tan simple, son las más rápidas y las de mayor vida útil, y además las de menor consumo energético. Luego tendríamos las MLC, Multi-Level Cell, que sería de múltiple nivel de celda. Esta posee 2 bits de información en cada celda. Son las de uso más común en la actualidad porque consiguen más capacidad en el mismo, pero son más lentos y tienen una vida útil más corta que los anteriormente mencionados. Luego seguiría la QLC, que sería Quad Level Cell, cuádruple nivel de celda. Esta posee 4 bits de información, son más económicas que las anteriores, duplican nuevamente su capacidad de almacenamiento, pero son más lentas y su vida útil es menor a la de las anteriores. Luego tendríamos los factores de forma de los discos de estado sólido, que serían el SATA, que son herencia de los discos duros mecánicos por eso su parecido, y son los más comunes además. Luego seguiría el MSATA. Estos son compatibles con la interfaz SATA, pero con menor tamaño. Y en la actualidad su uso no es tan, o sea, no son tan usados, porque son reemplazados por la siguiente tipo de forma, que sería el M.2, que, bueno, vienen a sustituir a los MSATA, creando un factor de forma mucho más pequeño, y estos están preparados para ser utilizados en el bus de data PCI Express. Luego tendríamos los dispositivo de almacenamiento USB, o como comúnmente se le conoce ya de Maya, que este es un dispositivo de almacenamiento mecánico que almacena información de forma masiva, el cual utiliza memoria flash, la cual puede ser la cual puede ser cambiada varias veces para su uso. Y existen tipos de interfaces de USB, que sería USB 1.0, que esta aparece en 1996, y esta permite trabajar a una velocidad de 1.5 megabytes por segundo. Luego estaría USB 1.1, la cual aparece en 1998 y permite trabajar a una velocidad de 12 megabytes por segundo. Luego aparecería la USB 2.0, que surge en el año 2000 y multiplica la velocidad por 40 veces, llegando a los 480 megabytes por segundo. Y por último tendríamos el USB 3.0, que aparece en el 2009 y su velocidad es de
5 gigabytes por segundo, 10 veces mayor que las demás mencionadas. Luego tendríamos el lector de tarjetas SD, que este es un periférico que lee y escribe sobre tarjetas, sobre soportes de memoria flash. Actualmente los que vienen instalados en las computadoras pueden leer varios tipos de tarjetas SD. Estas son bastante resistentes por lo que ha afectado los antiguos formas de almacenamiento, que serían las que a continuación voy a mencionar, que serían los lectores de los, los lectores, los, el tipo de almacenamiento óptico, que serían el CD, el DVD y el Blu-ray. Este, este tipo de dispositivo de almacenamiento en la actualidad no es muy usado, pero aún así decidimos implementarlos en la presentación. El CD o disco compacto, este es un disco compacto con memoria de solo lectura. Se evalúa por su velocidad y capacidad de lectura, que van desde los 650 megabytes y 74 minutos a los 1034 megabytes y 120 minutos de grabación. Luego tendríamos el DVD, que es el que procede del CD, pero con una capacidad de 4.7 megabytes a los y 1166 minutos, y también permite grabar durante 9 horas de grabación de audio, además de su capacidad de grabación de video con una buena calidad de audio-imagen. Luego vendría el que reemplaza a estos dos básicamente, y que en la actualidad es el que se ve, por así decirlo, que sería el Blu-ray, que este formato de disco es de nueva generación, que está empleado para video de alta definición y con mayor capacidad de almacenamiento que los anteriormente mencionados. Y así concluiríamos la parte de dispositivos de almacenamiento físico. Perfecto, perfecto, Edgar. Muy bien. Ahora ya vimos esta parte de todo lo que fue el almacenamiento físico, pero también queremos entrar en una parte, en un bloque 4. Este bloque queremos hablar qué es el almacenamiento en la nube. Entonces, primero les quiero leer textualmente, ¿verdad? Este, según Amazon, dice que el almacenamiento en la nube es un modelo de la informática en la nube que almacena datos en Internet a través de un proveedor de informática en la nube que administra y opera el almacenamiento en la nube como un servicio. Se ofrece bajo demanda, con capacidad y costos oportunos, y elimina la necesidad de comprar y administrar su propia infraestructura de almacenamiento de datos. Esto le otorga agilidad a escala global y durabilidad con acceso a algunos de los datos en cualquier momento y lugar. Entonces, ¿qué es esto en lenguaje sencillo? Todos y todas conocemos y manejamos en menor o en mayor escala el almacenamiento en la nube. Entonces, imagine por un momento que usted está en un país de Europa. Usted está en un país de Europa pasándose unas vacaciones. Entonces, usted está en un lugar de Europa, en un hotel, y usted viene y abre la ventana de su habitación allá en el hotel donde usted está en Europa, y viene y guarda en esa gaveta, viene y guarda su álbum de fotografías, y viene y guarda un documento, una carpeta con información importante que usted necesita, y lo guarda en esa gaveta. Y usted viene y guarda esa gaveta tranquilito y deja su información en esa gaveta allá en ese país de Europa. Y usted toma un avión hacia Costa Rica y viene a Costa Rica y llega a su habitación, y ahí en la mesita de noche que usted tiene al lado de su cama y en su habitación, usted abre y como por arte de magia está disponible para usted
su carpeta fotográfica, su carpeta también con su información personal. Eso es una manera muy sencilla de explicar el almacenamiento en la nube. Resulta que tengo mi celular y yo a través de una cuenta puedo subir a la web, a la nube, toda la información que yo quiero que esté ahí y yo en cualquier momento y en cualquier lugar puedo acceder a esa información. Bien, pero resulta, queremos también ver cuáles son algunas de las desventajas, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué es y qué tengo que considerar para almacenar en la nube. Muy bien, pero antes de entrar en el tema de la nube, aunque no es el enfoque de nuestra exposición, de nuestro proyecto, también tenemos que ver un poco y hablar un poco acerca de qué es el Internet, porque todo lo que es el almacenamiento en la nube gira en torno al Internet, ¿verdad? Dice que la historia del Internet, vamos a leer aquí un poquito todos juntos, el Internet se remonta al temprano desarrollo de la red de comunicación, una red de computadoras diseñadas que permite la comunicación general entre usuarios de varias computadoras, sea tanto desarrollos tecnológicos como la función de la infraestructura de la red ya existente y en los sistemas de telecomunicaciones. Perfecto. Quiero que nos centremos en este texto de acá. Dice, en la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como la World Wide Web. De ahí nace el famoso WWW, del World Wide Web, que se hizo común. La infraestructura de Internet se esparció por todo el mundo para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando así una red de acceso mundial de información y comunicación. Y gracias a esa invención es que hoy, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia creada por el COVID-19, es que no nos limitamos y podemos seguir teniendo este tipo de clases, este tipo de interacciones a través del Internet. Ahorita Edgar está ya en su casa, me imagino que en Talamanca, yo estoy acá en Batán y aún así podemos tener esta conexión, podemos tener esta exposición que sucesivamente se las vamos a subir a ustedes vía YouTube, que le va a llegar a ustedes todo por medio del Internet y en esa va a seguir almacenado. Entonces continuamos. Alrededor del mundo existen muchas compañías dedicadas al negocio del backup, ¿verdad? El backup en la nube. Pero hoy vamos a centrarnos en tres que por mucho son las más usadas a nivel mundial. Estas son Google, Microsoft y Apple. Bien, vamos a ver en Google. Veamos esta pantalla. Google. Pregúntese a usted mismo, usted compañero que está viendo este video. ¿Cuáles son las aplicaciones de estas que están por acá? ¿Cuáles son las que usted más utiliza? Véalas todas. Vemos por aquí Gmail, Google, YouTube, Angos, de las que yo me reconozco, Google Air, Google Drive, Play Music. Tenemos muchas, tenemos varias. Estas son unas porque hay otro montón. ¿Cuáles son las que usted más utiliza? Es una dinámica, una pregunta generativa. Muy bien. Posiblemente si estuviéramos en la clase, tal vez ahí tuviéramos unas interacciones. Algunos de ustedes nos dirían, es que yo utilizo tal vez más Play Store, ¿verdad? Porque sin Play Store no podríamos descargar. Otros me dirían que mire que Google Drive. En mi caso, las que yo más utilizo de esta lista podría ser Google Drive, ¿verdad? Porque sí almaceno mucho información ahí. Dice que Google cuenta con una amplia gama de herramientas que ayudan a facilitar los procesos. Con solamente abrir una cuenta de correo electrónico con el codominio Gmail de una manera totalmente gratis, ya tenemos acceso a una variedad de aplicaciones. Su principal oferta de almacenamiento en la nube, en este caso, ¿verdad?, que es el enfoque de la exposición, es Google Drive, que de una manera gratuita te ofrece 15 gigabytes de almacenamiento. Ligado a esto, se pueden guardar copias de seguridad de WhatsApp para no perder ningún tipo de información, ¿verdad? Eso en el caso, ¿verdad?, de los que tenemos sistemas operativos que ofrece se me olvidó el sistema operativo de el de Play Store, ¿verdad? De Google Play. Pero no está limitado, ¿verdad? Si para muchas personas 15 gigabytes no son suficientes para almacenar la información, puedes pagar
por más almacenamiento. Después tenemos Microsoft, ¿verdad? Por acá tenemos Microsoft. Tenemos su principal oferta de almacenamiento, como lo vemos por acá, es OneDrive, ¿verdad? Y por acá también tenemos Office, ¿verdad? Es muy interesante puesto que su oferta de almacenamiento se llama Office, que ofrece igual 15 GB de almacenamiento, pero adicional a eso ofrece de una manera no gratuita una suite ofimática que se instala en las computadoras y de esta manera puedes utilizar los programas más usados a nivel mundial, que es Word, Excel, PowerPoint, que son los más utilizados, ¿verdad? Esta es también una de las compañías muy usadas a nivel mundial, pero como también lo hemos visto, hay otros sistemas operativos, ¿verdad? Lejos de la suite ofimática de Office 365 que también podemos usar. Por otro lado tenemos iPhone. Por acá pusimos iPhone, pero en realidad la empresa se llama Apple, ¿verdad? Los usuarios conectados a este sistema operativo, su oferta de almacenamiento se llama iCloud, ¿no? Pero al igual que las otras empresas, ellos de la misma forma, digamos, tienen sus bancos donde ellos tienen la información de una manera física, ¿verdad? Ellos tienen servidores que almacenan información de una manera física en alguna parte, pero que nosotros accedemos a esa información que está guardada de una manera física a través de nuestros dispositivos móviles, a través del Internet, ¿verdad? Y esa información llega ahí de la misma forma y llega a nosotros de la misma forma. Dice que Apple, su principal oferta, como ya lo habíamos mencionado, es el iCloud y que se usa por medio de un Apple ID, que es un número único de identificación del usuario. Esta herramienta ofrece hasta 5 GB de almacenamiento, gigabyte de almacenamiento gratuito, y que de igual forma tiene opciones de una mejorada de pago. Una de las principales ventajas, ¿verdad? Y eso se lo preguntaba a un amigo mío que utiliza Apple, ¿verdad? Pues personalmente yo utilizo mis celulares Huawei, entonces utilizo estas otras dinámicas de almacenamiento. Él tiene Apple, entonces yo le pedí que me asesorara. Y también lo valía en internet, ¿verdad? Que una de las principales ventajas que tiene por medio de la configuración es Apple TV, porque puedes ver la información en el televisor previamente sincronizado, ¿verdad? Este servicio funciona únicamente para sistemas operativos iOS. Pero muy bien, veamos algunas ventajas y algunas desventajas. Inclusive hay muchas ventajas que podemos mencionar y también, ¿verdad? Tenemos muchas desventajas que también podríamos mencionar, pero vamos a enfocarnos en 4 ventajas versus 4 desventajas. Su principal ventaja, ¿verdad? Indudablemente es el ahorro físico, ¿verdad? Nos quitamos nosotros de encima el tener que ahorrar de una manera física. Tal vez en vez de tener que quitarme espacio de almacenamiento o en vez de yo tener que adquirir llaves mallas o discos duros, como bien lo mencionaba Edgar, ¿verdad? Anteriormente, en el bloque anterior, ya yo me quito ese peso de encima. Entonces me quito el tener que ahorrar de una manera física. Ese peso me lo quito de encima. Otra ventaja es que podemos acceder desde cualquier dispositivo físico, desde cualquier parte del mundo. Como yo se lo mencionaba, puedo estar en Europa, me vengo para Costa Rica y tengo la misma información a la mano. Con solamente por medio de un dispositivo me conecto, por medio del internet, por medio de mi usuario y tengo acceso a esa información. Esa es una gran ventaja. Y que las actualizaciones y mejoras corren por parte del proveedor de servicios. Yo no me tengo que preocupar si yo tengo mi almacenamiento. En este caso, por ejemplo, me voy a meter a mi Google Drive, no sé si se ve, ¿verdad? Yo no tengo que preocuparme por estar actualizando o por estar haciéndole mejoras, ¿verdad? Es como, yo lo veo de esta forma, como que si tú tuvieras un hotel, un Airbnb, y que vos vas y visitas ese hotel, haces tu desmadre, lo desordenás, y que llega otra persona y se encarga de estarlo limpiando y de mantenerlo siempre limpio, siempre aseado, siempre a la orden para vos, para que vos lo puedas seguir usando. Es la misma. Vos no tenés que preocuparte por estar actualizando, por estar viendo a ver qué mejoras le haces, porque de eso se encarga su proveedor de servicios. Y finalmente,
esta exposición es un claro ejemplo, facilita el trabajo colaborativo, ¿no? Yo puedo subir un Word a la nube, ¿verdad? Y mi compañero lo puede ver, lo puede revisar, también un Excel, un PowerPoint. El almacenamiento en la nube facilita en gran medida el trabajo colaborativo, por eso es que muchas empresas a lo largo de los años, de los últimos años, han venido migrando a este servicio, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Pero como todo en la vida que también tiene ventajas, también tiene algunas desventajas que tenemos que considerar. La número uno que queremos mencionar es que se necesita conexión a Internet para acceder a dicha información. Es cierto, ok. Si bien es cierto, existe la opción, casi la mayoría de los servidores tienen la opción de descargar la información disponible sin Internet. Pero si vos necesitas una información muy importante y no existe esa descarga previamente, no vas a poder acceder a esa información, ¿verdad? Y si es una información muy urgente, no la vas a poder tener a la mano. ¿Ve? Ok, existen opciones de sincronización, ¿verdad? Por ejemplo, Google Drive, puedes sincronizar el Google Drive con tu computadora y acceder a los archivos de una manera, aunque no tengas internet, y que eso después se va a sincronizar, lo podemos tener ahí a la mano. Sin embargo, si no hicimos eso anteriormente, si no tenemos estas opciones de sincronización en nuestras computadoras, pues vamos a tener problemas, ¿no? Otra de la segunda, no una desventaja, pero sin embargo sí es importante mencionarlo, es que tienes que confiar ciegamente en tu proveedor de servicios. No tienes ningún control sobre las capas de seguridad. Por eso siempre es importante y una de las principales recomendaciones es leer siempre los términos de servicios, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Digo que se respete. Yo creo que el humano promedio no lee las opciones, los términos, las condiciones, simplemente le aceptar, 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 y no tenemos ningún tipo de control sobre las capas de seguridad que se le apliquen a nuestra información. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la información que subimos a la nube, porque no tenemos ni idea de quién o quiénes tienen acceso a esa información y qué se hace de esa información. No tenemos la certeza de que esa información está 100% segura. Tenemos que confiar ciegamente en que le estamos confiando nuestra información personal muchas veces a proveedores de servicio. Por eso es muy importante tener en cuenta qué sí y qué no debemos subir. Muy bien. Este punto 3, el cambio de las interfaces sin previo aviso, está ligado con el punto 3 de la ventaja. Decíamos que como ventaja que tenemos actualizaciones y mejoras que corren por parte de nuestro proveedor de servicio, pero una desventaja es que también el cambio de las interfaces sin previo aviso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagina por un momento que vos estás acostumbrado a ir a McDonald's y ya tú te sabes el menú de memoria, ya vos sabes qué vas a comer, qué no vas a comer, porque estás acostumbrado al menú, a los precios, pero imagina que vas un día y los precios cambiaron por completo, el menú cambió por completo y tú no sabes qué poner. O que un día estás acostumbrado a tener tu cable, ¿verdad? Tu servicio de cable TV y prendes el televisor y resulta que hicieron un cambio completo en los canales, ya no sabes dónde está tu canal favorito, ya no sabes, ¿verdad? Algo parecido puede pasar a la hora de almacenar, digamos, vos puede ser un botón, una recomendación, resulta que ya el botón que para acceder a tal lugar ya no está de este lado, ahora está de este lado, ahora tenés que hacer eso, tenés que hacer lo otro. Puede ser que este cambio en las interfaces sin previo aviso y de pronto que te puedas como perder un poquito en el espacio. Pero sin embargo no todo es tan malo, ¿verdad? Porque la mayoría de estos cambios son para mejora. Y si alguien llegara a tener acceso a tu información, puedes perder información muy frágil, ¿no? Que era lo mismo que veníamos mencionando, tener mucho cuidado con qué se sube y qué no se sube a la plataforma. Pero sin lugar a dudas, ¿verdad? Me adelanto un poco a las conclusiones, ¿verdad? Las desventajas no son en nada en comparación a las muchas ventajas que nos proporciona el almacenamiento en la nube. Muy bien. Edgar. Bueno, ahora continuamos con lo que sería el sistema de almacenamiento RAID. Iniciamos con esta pregunta, que sería, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de RAID? ¿Qué se les viene a la Bueno, mente? ajá, y ahí ponemos unas imágenes. Bueno, primero, para empezar, explicando qué
¿En qué consiste un RAID? ¿En qué se basa? Vamos a ver. ¿Qué es un RAID? Bueno, Redundant Array of Independent Disks en inglés. Bueno, el sistema de almacenamiento RAID se basa en que proveen almacenamiento virtual al combinar uno o más discos de forma lógica. El cual se basa en varios sistemas de configuración que estos a su vez dependen de las necesidades que tenga el usuario al hacer, al llegar a usar un sistema de almacenamiento RAID, que nuestro compañero va a empezar con lo que sería el RAID 1, el RAID 0, perdón. Ok. Existen diferentes tipos de RAID, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar como en los más usados generalmente. Tenemos el RAID 0. El RAID 0, dame un minutito porque tengo la información. Ok, aquí tengo, muy bien. El RAID 0 es quizás la información, la configuración más básica que existe, ¿no? Dice que es la configuración más básica y que para ellos se van a usar dos discos y que en cada disco se va a guardar la información de una manera aleatoria y equitativa. ¿Ok? Esta palabra equitativa es muy importante. Entonces, básicamente, ¿qué es el RAID 0? Yo tengo información. Por ejemplo, imaginémonos un número binario. Voy a poner un número binario aquí. 0, 1 y 1 y 0, ¿verdad? Por ejemplo, tengo aquí el 0, 1, 1, 0. Tengo ese número binario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el RAID 0? Va a guardar la información en los discos de almacenamiento de una forma equitativa. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un disco, este primer 0 va a ir guardado en el primer disco. Este 1 va a ir guardado en el segundo disco. Este siguiente 1 en este primer disco y el otro en el 0. Sé que tal vez no se ve, pero si no me entendieron muy bien la idea, lo vamos a ver aquí en la imagen. Vamos a ver, por aquí tenemos para rayar. Dame un minuto. Aquí. Vemos aquí este primer 1, ¿no? A1, A2, A3, A4, ¿ves? Va guardándose de una forma equitativa, ¿no? Tengo esa información, el A1 va a ir en este primer disco, el A2 va a ir en este segundo disco, el A3 va a ir en este tercer disco. ¿Me explico? Por ejemplo, si esta configuración estuviera guardando mi nombre, yo me llamo Antonio Araya Ríos. Entonces, posiblemente el Antonio va a ir en el primero, el Araya en el segundo y el Ríos en el tercero. Entonces, por eso es que es equitativa. ¿Ok? Tenemos dos ventajas. La primera es que tenemos mayor velocidad, porque perfectamente yo puedo estar trabajando con este primer disco, pidiéndole información, pidiéndole que haga cosas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pidiéndole al otro disco, ¿verdad? Que me esté también guardando cierta información. Por eso es que me proporciona mayor velocidad, también mayor capacidad de almacenamiento, porque tengo cierta información de un lado y tengo también cierta información del otro lado. Entonces tengo los dos discos guardados con información distinta. Pero ¿cuál es la mayor desventaja que tengo? Y que por eso es una configuración muy básica. Es que no tiene backup, no tiene manera de salvaguardar íntegramente la información. Si por algún motivo, si por X, Y, me le pasa algo al primer disco, yo voy a perder esa información. Lo que yo tengo ahí guardado, no lo voy a poder recuperar porque no hay manera de almacenamiento, no hay manera de salvaguardar la información. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta configuración casi no se usa, porque dice el concepto que teníamos por acá, decía, ok, no puedo devolver, bueno, no importa. Decía que era
aleatorio, no repetitivo, redundante, y eso no es redundante, esto es muy equitativo. Por eso es que esta configuración casi no se usa. Entonces, pasamos a la configuración 1. Ok, básicamente el RAID 1 funciona de, de manera similar al RAID 0, con la gran diferencia de que esta configuración no trabaja de manera equitativa, sino más bien trabaja de manera igualitaria. Esto quiere decir que ambos discos almacenan exactamente la misma información, lo que nos proporciona que si llegara a pasar que uno de los discos se falla, tendríamos el otro de respaldo. Y esa sería una de sus principal ventaja. Y una de sus principales desventajas sería que se pierde capacidad de almacenamiento. Y seguiríamos con el RAID 5. Este, este tipo de configuración de RAID es bastante interesante y se ha implementado en varios servidores empresariales. Bueno, para esta configuración se necesitan un mínimo de 3 discos independientes. Y esta configuración funciona de la siguiente manera. Cada disco tendrá, tendrá la información que le corresponde más el 50% de la información de los demás discos. Y para explicarlo de una forma más clara, podemos basarnos en la imagen de la presentación, que sería que el disco A tendría la información completa que le corresponde, más el 50% de la información del disco B y del disco C, y así sucesivamente. El disco B tendría la información que le corresponde, más el 50% de la información del disco A y el 50% de la información del disco C, y así con el disco C. Entonces, eso sería por el RAID 5. Ok, el RAID 6 es una configuración muy parecida, muy a la configuración del disco, de la configuración del disco del RAID 5. Nada más que esta configuración, un minuto, es un poco más compleja, y se necesita, dame un segundo, me perdí, ya me ubiqué. Esta configuración del RAID 6, que me confunde mucho con la del RAID 5, por eso me perdí un poco, pero ya me ubiqué. Es una configuración muy parecida al RAID 5, nada más que en el caso del RAID 5 necesita un mínimo de 3 discos. En esta configuración se necesita un mínimo de 5 discos, ¿verdad? Tiene mayor tolerancia a fallos, es como la mayor ventaja, ¿no? Que tiene mayor tolerancia a fallos, ¿verdad? Si como tiene un mínimo, se necesita un mínimo de 5 discos, ¿verdad? Entonces, en el caso del RAID 5, si un disco se daña, los otros 2 discos van a completar la información que le falta al tercero que se dañó, ¿verdad? En el caso del RAID 6, como son 5 discos y que la configuración es muy parecida, se pueden dañar hasta 2 discos y la información va a seguir estando ahí, ¿verdad? No le va a pasar nada a la información porque entre ellos mismos se restablece. Entonces es como mayor tolerante a fallos, pero se pierde más información, ¿verdad? Se pierden hasta 2 discos de almacenamiento que perfectamente se podrían estar usando. Pero eso es como una manera de dar mayor soporte y mayor backup a la información. Se desperdician consumo de discos, ¿verdad? Ya estamos hablando, hay 2 discos ahí que van a estar prácticamente simplemente salvando información. Se desperdicia espacio y como la configuración es un poco más aparte, no entiendo muy bien en qué consiste esto de que se necesita una controladora aparte, pero sí es como una configuración más difícil, un poco más sofisticada que la configuración del RAID 5. Pero sin duda alguna es mejor porque tiene mayor tolerancia a fallos. Ok, Edgar, vamos ahora con el cierre de la exposición. Vamos a dar algunas de las conclusiones.
Yo puedo concluir, dame un minutito. Ok. Podemos concluir que esta investigación, que el almacenamiento en la nube no es una opción. No es una opción, sino que la tecnología está tan, pero tan arraigada a nosotros y a nuestro estilo de vida que se ha convertido en una necesidad. Tener acceso a la nube ya no es una opción. En esta investigación nos damos cuenta que existen diferentes empresas dedicadas a este negocio. Y esta conclusión la vemos más que todo en esta situación, ¿verdad? En esta pandemia, en esta crisis, ¿verdad? Que ahora todo es muy virtual, todo es muy tecnológico y nos damos cuenta que si no tenemos un respaldo, un acceso, un Gmail, este, estaríamos como un poco mal en ese sentido. Edgar. Bueno, agregando lo que acaba de decir mi compañero, sí, efectivamente, en estos momentos el backup en la nube es sin duda la mejor herramienta. Y también puedo concluir que pude aprender un poco más de los dispositivos de almacenamiento físico, ya que sí los conocía, pero no conocía su forma de funcionamiento y algunas características. De igual manera con el backup en la nube y con lo del sistema de almacenamiento RAID, que de ese sí había escuchado muy poco, pero pude llegar a entender de forma un poco clara su funcionamiento. Y eso sería todo. Muy bien, Edgar. Entonces, bueno, no queda más que darle las gracias a los compañeros que vieron este video hasta el final. Espero todo haya quedado muy claro. Al profesor por su empatía para con esta situación. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, no duden en hacérnoslo llegar vía WhatsApp, y ahí estaremos para ayudarles. Esperamos todo haya quedado muy claro. Entonces, estamos, ¿verdad, Edgar? Sí. No queda nada más que decir. Entonces, espero que estén muy bien. Pura vida.